Estamos en el aire con la tercera parte de los libros esenciales. On Air salió hace poquito, in the 60s, todo lo de la BBC justamente. Este es un libro que capaz está en varias casas, del italiano Massimo Bonanno, de Rolling Stones Chronicle, que blanco y negro, tiene fotos, letras y la historia y varios detalles de shows. Este es el preferido de muchos también, histórico, bien grandote, así como una carpeta casi, ilustrado por Roy Carr, con los Stones que tienen en este libro una mezcla de todo, fundamentalmente hasta fines de los 70, un libro pero muy lindo, hermoso. Capaz hay mejores libros que este, pero este tiene algo sentimental por si fue de esos primeros libros que pudiste conseguir. Y hablando de sentimental, estos están en inglés, tienen fotos de los primeros años, fundamentalmente fotos de la gira de 1963, cuando los Stones se giraron como los últimos en la cabeza de cartel, porque los primeros eran Little Richard, los Everly Brothers y un par más que andaban por allí. Hicieron muy buena amistad con Little Richard, con los Everly Brothers y con Bo Diddley, fundamentalmente en esta época los Stones. Y este es un libro que también en esos años, en los 90, se conseguía por acá. Libros sentimentales más bien. Los Rolling Stones de Philip Norman, fantástica biografía esta, en español, altamente recomendable, como una sugerencia de qué se puede tener y qué no. Tampoco si te falta este libro, no es que te va a faltar algo en materia de Stones. Mick Jagger de Anthony Scaduto, este se conseguía años atrás por aquí, dando vueltas, está en español, blanco y negro, bien viejita la edición, le tengo bastante cariño a este libro por eso. Keith Richards, sobre Keith Richards, encuentros y entrevistas, todo editado por John Egan. Muy bueno muy bueno, recomendable. Lo mismo que el de Laura Jackson sobre la vida de Brian. Está en inglés pero muy bueno. Sigo rápido. Este es un librazo de Christopher Andersen, Mick, la vida salvaje y el genio de Mick Jagger. Fantástico este libro, muy bueno. Muy rápido. Del coleccionista, periodista y que llegó a tener una relación muy cercana a los Rolling Stones, Bill German, que hizo su libro Under Their Thumb en inglés. Muy bueno, muy recomendable. Recordarán ese especie de semanario que tenía justamente Bill German. Lo tendría que haber traído, tengo algunos fascículos por ahí dando vuelta. Y está pero muy bueno. Los Stones lo han ayudado mucho a Bill German, que desde adentro prácticamente se transformó en alguien que transmitía toda la información de los Stones. Un poco de amarillismo insaciable, los excesos sexuales de Mick Jagger. Estuvo en Argentina mucho tiempo, estuvo en algunas cadenas allí de discos, de música, por allí dando vuelta. Si te querés divertir un rato, más allá de si es todo cierto lo que dice o no este libro, te vas a divertir un rato, de eso no hay duda. Sigo con uno de los fotógrafos históricos de los Stones, Jared Mankiewicz. Hay varios libros de Mankiewicz que tengo ganas de mostrar, algunos enormes, gigantes, el hombre que tomó portadas históricas, fotos legendarias de los Stones, y obviamente gran parte de esas fotos están en este libro. Qué difícil mostrar solo unas pocas. Fantástico este libro. Obviamente que si encontramos una edición más grande es mucho más cara, pero ya con en la cantidad de fotos increíbles que tiene justamente Mankiewicz en aquella primera etapa. Mira, esto es leyenda esta foto. Increíble libro de Mankiewicz, como todo prácticamente lo que hace Mankiewicz. Marianne Faithfull, ¿por qué no? Desde otra óptica, su autobiografía en este formato es más económico y se puede conseguir, eso sí, solo en inglés. Brian Jones,
y cómo se hicieron, cómo fue el nacimiento de los Stones de Paul Trinca. Buenísimo, buenísimo este libro, también en inglés, pero buenísimo. Tuve la suerte que me lo regaló un fan de los Rolling Stones en otro país y lo estuve leyendo desde ese momento. Lo tenía, pero lo tenía con otra portada, todo, pero faltaba este, así que muy, pero muy bueno. Joe Good, la ex esposa de Ronnie, 30 años con un Rolling Stone. Se llama It's Only in Rock and Roll. No es el libro de fotos de Joe, que está bastante interesante por las fotos íntimas que hay, sino una síntesis de lo que dice el título, de 3 décadas justamente junto a Ronnie. Muy rápido, Beggar's Banquet de Alan Clayton, lo dice todo, el título. La gran mayoría de estos libros, reitero, están en inglés. Todo esto es prácticamente todo texto y está en inglés, hay muy pocas fotos, pero también es un libro muy recomendable. Ahora pasamos a uno histórico de Stanley Booth, las verdaderas aventuras de los Rolling Stones. Esta es una reedición por el 30 aniversario, es un libro histórico que creo que mostré en uno de los videos, pero la versión en español, bueno, esta va en inglés, un clásico. El diario de Ronnie Good, que tiene todas anotaciones de Ronnie desde la época de The Byrds, desde no sé, el 64, 65 en adelante. Todo de lo que es de su diario íntimo, por eso dice Rock and Roll Diario, Audio Download, el prólogo de Charlie Watts, tremendo, ¿no? Y como verán es que es todo así, como la letra personal de Ronnie y todo escrito. Vamos con Let It Bleed de John Egan, otra vez John Egan, qué buenos libros tiene. Let It Bleed, fantástico. También hiper recomendable. Esta es una de las mejores biografías de los Stones, una biografía clásica, dijo The Times, los 50 años de los Rolling Stones por Christopher Sandford. Muy, muy bueno. A veces uno cree que en biografía ya está todo escrito, ya está todo dicho, pero sin embargo, muy bueno este libro, muy buen trabajo de investigación y aporta datos realmente muy, muy interesantes acerca de lo que fue la creación de este álbum legendario. Lo mismo que Agustín Soria, que allí en Buenos Aires se tomó el trabajo de investigar y mucho para todo lo que significó y sigue significando, hace casi ya 30 años que esto pasó y sigue marcando un antes y un después, la visita de Keith Richards a la República Argentina. Un libro bueno, rápido de leer, fácil de leer, económico, de buena calidad, recomendado. La lengua universal del rosarino, del periodista y escritor rosarino Juan Cruz Revelo, a quien tuvimos el placer de traer aquí a Comodoro Rivadavia con el fan club patagónico Rolling Stones a presentar su libro, y tiene obviamente voces de fans de los Rolling Stones de todas partes